El mundo no entendía que en Venezuela no había democracia. El caso venezolano, por lo dramático, por lo perseguido, generó consenso en más de 9 parlamentos de la región. En esa etapa, cuando nosotros fuimos electos en el 2010 para el Parlamento Latinoamericano, la percepción era que había una oposición de derecha golpista que se oponía a las reivindicaciones sociales que pretendía el gobierno para entonces presidente Hugo Chávez. La cosa no era como parecía o como decían. Se vio claramente además y se hace visible las violaciones de derechos humanos que teníamos años denunciando. Poco a poco el mundo se fue dando cuenta de que en Venezuela hay una dictadura y es cuando en 2015, luego del rotundo triunfo de la Asamblea Nacional, la expectativa del mundo estaba puesta sobre nosotros y sobre la recuperación de la democracia en Venezuela. Sí, lo que le da beligerancia, creo, al Parlamento es precisamente haberlo ganado. Se ve claro y visible la persecución que existía desde hace mucho en Venezuela. Comenzó el cercenamiento de nuestras funciones y es cuando comienzan los primeros pronunciamientos. El primero fue de la Unión Interparlamentaria Mundial en reconocimiento único y exclusivo a la Asamblea Nacional como el verdadero ente legislativo en Venezuela. Bueno, son 4 cosas fundamentales lo que lleva o lo que genera la cumbre en Cúcuta. Es la violación de derechos humanos, es el éxodo que hay con respecto a la migración venezolana, es el desconocimiento a Maduro y a su farsa del 20 de mayo, es la persecución a las instituciones, a la única que queda hoy reconocida dentro del mundo. Y si algo ha generado consenso en la región, es el caso venezolano. Y además, con relación a lo que tú señalas, que estoy completamente de acuerdo con la elaboración de las leyes marco, van a llevar a beneficiar a los hermanos venezolanos que están en condición de migrantes en esos otros países, para que todos puedan tener el mismo tratamiento, bien para buscar las soluciones en cuanto a aquellos que son refugiados, bien para darles una solución de salud a quienes lo requieran, o incluso hemos visto recientemente una propuesta del presidente Duque en cuanto a dividir la responsabilidad entre los países de la región para atender el tema humanitario, pero también en cuanto a ponerse de acuerdo para ayudarnos a salir prontamente de la crisis política que hoy estamos viendo, además que es la causante del resto, pues de la crisis económica y de la crisis social. La aspiración que hay con este acuerdo es que facilite el proceso de emergencia humanitaria. O sea, en definitiva, este proceso de migración, este proceso de casi éxodo, que solamente se compara con países como Siria, con países en guerra civil, es atender a estos venezolanos. Y luego está el tema de que se les reconozca como refugiados, ¿no? Que es lo que se está trabajando un poco con la gente de ACNUR y para lo cual nos van a ayudar también los hermanos del Parlamento colombiano, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Representantes, y también los hermanos de Brasil. Que en efecto son, yo diría que de los países más afectados con ello. Luego está el tema de la documentación requerida para poder permanecer en calidad de migrantes. Chile está trabajando las visas de responsabilidad democrática, se están generando mecanismos para evaluar cuáles serían los otros sistemas a través de los cuales el resto de los países de la región pueden acoger a los hermanos venezolanos para darle legalidad a su estadía, y todo eso al final del día va a ser producto del trabajo que es consecuencia de la cumbre de Cúcuta. Yo creo que hay varios elementos importantes para la transición, para generar la transición en Venezuela. La primera, y creo que fue el primer logro, el haber construido una mayoría. Una vez consolidada esa mayoría,
El tema de la denuncia, el tema de la protesta es fundamental, el tema de la interlocución, la unidad, el liderazgo, la conducción, el tema, por supuesto, de la propuesta, de las garantías incluso de salida a este régimen para poder estabilizar y generar gobernabilidad en el país, pero creo que ha sido clave la presión internacional. Creían que de verdad que el dinero de PDVSA era de ellos, o sea, que firmaban cheques alegremente en cadenas nacionales o que otorgaban casas como si esas casas salieran de la quincena de Maduro o de Telecradiz Amí o de Jorge Rodríguez, cuando era dinero de fondos venezolanos que hoy no tienen, hoy no tenemos para ni siquiera cubrir lo básico, alimentos y medicina. No solamente es que se robaron el dinero, sino que endeudaron al país y por eso se generó esta crisis humanitaria. Así que esa presión de los parlamentos, esa presión internacional será variable fundamental, punta de lanza para generar una transición democrática y pacífica en Venezuela. En los países donde hay separación de poderes y se respeta el Parlamento es la voz fundamental que tiene que escuchar el Ejecutivo. Más allá de lo que tú muy bien señalas, las relaciones diplomáticas que son propias del Ejecutivo, pues bueno, ello no va a ser obstáculo jamás para tomar una decisión en torno a qué ocurre en Venezuela, porque la presión parlamentaria es y ha sido fundamental en torno a lo institucional y esperamos que así siga siendo, porque pues bueno, lo vamos a necesitar mucho mientras recuperamos la democracia en Venezuela.